se lo agradecería. Hermano, por favor. Oremos, hermano. Padre Santo, amado y todopoderoso Dios, Dios de toda misericordia, nos dirigimos a ti, Señor, en este momento, buscando tu ayuda, tu bondad, tu paciencia, tu sabiduría, Padre, para que el hermano, pues, Javier pueda trazar tu palabra correctamente y que nosotros podamos ser edificados y también poder entender lo que él nos trae como enseñanza. Permite, Padre, que esta plataforma y todos los que están ayudando y apoyando en esto, pues puedan seguir haciéndolo, así como a todos los que estamos presentes hoy acá, pues, y los que están por conectarse, sea por esta vía o por Facebook, que tu misericordia y tu amor, pues, también se manifieste con ellos y también les dé sabiduría. Te pedimos, Señor, y aprovechamos el momento para pedir por todos los hermanos que están sufriendo, pues, con grandes dificultades, sean de salud, sean económicas, sean familiares, pérdidas que puedan haber tenido, para que los fortalezca, Señor, y los ayudes grandemente. Amado Dios, tú eres el Dios de toda misericordia, de toda bondad, y nosotros dependemos de ti. Por eso te pedimos, Señor, que bendigas todo lo que vamos a hacer en este día y todo lo que seguimos haciendo a través de este medio. Te damos las gracias y te lo pedimos bajo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Mario. Bien, mi hermano Javier, todo disponible para que usted se empiece ya la exposición de la palabra. No sé si va a necesitar compartir pantalla. En todo caso, le vamos a dejar la aplicación ya activada. Hermano Javier, bienvenido, sí. Gracias. ¿Así está bien, hermano? Sí, sí, yo lo escucho perfecto, sin ningún problema. Muchas gracias. Bueno, primeramente, creo que todos estamos muy de acuerdo en darle gracias a nuestro Dios. Y de mi manera personal, de mi persona, para todos ustedes, gracias por la invitación nuevamente. Y también gracias por este esfuerzo que están haciendo para pregonar la palabra bendita de nuestro Dios a todos ustedes. Y hoy quiero hablar un poquito de algo que el apóstol Pablo escribió en la carta a los Filipenses, algo que seguramente la mayoría de ustedes saben muy bien, pero creo que sería de mucho provecho recordar o tal vez aprender alguna cosa pequeña más de estas cosas. Vamos a entender que esta lección tiene por título el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor, de parte de la persona del apóstol Pablo. Recordemos nosotros que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses y en esta carta está plasmada de una manera muy enfática, muy clara, el sentir en el corazón, en el sentimiento más profundo del apóstol Pablo, y está lleno de gozo su corazón, y se mira de una manera muy clara al escribir esta carta. Aun cuando está bajo grandes sufrimientos y en la cárcel, no impiden esas cosas que el gozo del apóstol Pablo se refleje claramente en su escritura en esta carta. Y creo que haciendo una aplicación nosotros, para nuestro tiempo, para cada uno de nosotros, podemos animarnos a seguir el mismo curso de la vida del apóstol Pablo y la misma meta del apóstol Pablo. La lección está basada en Filipenses capítulo 3, comenzando desde el versículo 7 hasta el 14, si es posible, estaremos hasta allí hablando un poquito en la palabra bendita de nuestro Dios. Primeramente dice el versículo 7, hablando el apóstol Pablo, dice, pero todo lo que para mí era ganancia,
lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Jesús. En el versículo 7, el hermano Pablo comienza a mencionar lo que ha afirmado en los versículos 5 y 6, lo que él ganó, lo que él como judío en su vida anterior de conocer a nuestro Señor Jesucristo consideraba como ganancia. Y tomemos en cuenta que el apóstol Pablo, casi desde que nació, casi desde su niñez, desde que tuvo uso de razón, comenzó a trabajar en este esfuerzo del que él habla anteriormente, a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Para ser más específicos, leamos el versículo 4 y 5 del mismo capítulo. Dice, aunque yo podría confiar también en la carne, si alguno cree tener motivos para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El apóstol Pablo, desde que obedeció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, comenzó a mirar a las cosas espirituales, las cosas de Dios, desde una perspectiva muy diferente, desde un punto de vista muy diferente. Y aprendió a darle el valor a las cosas, especialmente las espirituales, muy diferente a su vida como judío. Entonces, cuando el apóstol Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo, comenzó a aprender cosas maravillosas. Y cambió completamente el curso de su vida y sus propósitos y sus metas. Y todo esto lo hizo por amor a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 dice el apóstol Pablo, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. En el versículo 7 nosotros vemos que el apóstol Pablo está hablando en tiempo pasado. Dice el versículo 7, pero todo lo que para mí era tiempo pasado, ganancia. Ahora dice el 8, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, tiempo presente. El apóstol Pablo no está no está hablando de esta manera, no está llegando a esta conclusión de una manera superficial, de una manera descuidada. Él había razonado, él había meditado, él había pensado muy cuidadosamente para poder hablar de esta manera. Recordemos que desde el tiempo en que obedeció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta este momento que está escribiendo esta carta, ya habían pasado aproximadamente 30 años. Como apóstol, como siervo de nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo de las cosas de nuestro Señor Jesucristo desde una perspectiva nueva. Así es que el hermano Pablo no está haciendo esto de una manera superficial. Y aquí en el versículo 8, haciendo un contraste del versículo 7 de su vida pasada como cristiano, en el versículo 8, y con todo este tiempo y el vasto conocimiento que había acumulado el apóstol Pablo a través de estos 30 años aproximadamente, él sigue teniendo el mismo sentir y sigue
confirmando, haciendo más fuerte este sentir. Él seguía considerando lo que había ganado como judío, lo que había dedicado, los años de su vida que había dedicado como judío, como una pérdida. Ahora, en este tiempo presente, él estima como pérdida todas las cosas. Es decir, todo lo que se interpone o lo que se había interpuesto en su vida anterior en estos 30 años. Lo que se seguía interponiendo y tenía el propósito de seguir eliminando y considerando como nada, como basura, todo lo que se podría interponer entre él y el amor de Cristo o la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Al igual que nosotros debemos de hacer lo mismo que el apóstol Pablo. Debemos de considerar y mirar el valor que tienen las cosas. El valor físico, el valor de las cosas materiales, el valor de todo lo que hay aquí y darle el valor real y ver lo que es más importante de entre todas las cosas. El apóstol Pablo era ciudadano romano y eso era de mucho valor en aquel entonces. Cosas materiales y posesiones del mundo y muchísimas otras cosas, él cada día las consideraba sin valor en comparación a algo. Y él dice allí en el versículo 8, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. En vista del incomparable valor. Así dice la versión que yo uso, que es la versión de las Américas, del incomparable valor. El apóstol está haciendo una comparación entre dos cosas. Y una persona con sentido común nunca va a cambiar algo por algo de menos valor. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, desde lo más profundo de su corazón, que el cambio que él ha hecho ha sido excelente. Cambió lo que él tenía como ganancia con algo de incomparable valor. Ahora el apóstol Pablo está mirando las cosas con una estimación muy diferente. Para él, el conocer a Cristo era lo único digno de buscar en su vida en esta tierra. Ninguna otra cosa era comparable al conocimiento de Cristo Jesús. Y él dice de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, como propiedad de él. Y habla de lo más profundo de su corazón. Por esta razón, el apóstol Pablo hizo el cambio al principio, lo había hecho a través de estos 30 años y lo seguía haciendo, buscando solamente una cosa en su mente. Pero en el versículo 8 vemos, podemos sentir en su escritura y casi podemos palpar o oír el sentir profundo del corazón del apóstol Pablo al escribir estas palabras a la iglesia de Filipos en aquel entonces. Un profundo sentimiento lleno de amor, de gozo y agradecimiento para con nuestro Señor Jesucristo. Es una carta, repito, donde el gozo de su alma se refleja claramente. Sí, aún bajo los sufrimientos, aún estando encarcelados, no están impidiendo que el apóstol Pablo sienta este gozo muy profundo en su corazón. La frase conocer a Cristo Jesús, mi Señor, todos los comentaristas que busqué llegan a una
misma conclusión y dicen que es muy difícil, tanto en el español o castellano, inglés, de traducir lo que verdaderamente el apóstol Pablo está diciendo en esas palabras, porque no hay palabras equivalentes para reflejar lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí desde lo más profundo de su corazón. Pero por lo menos, amados hermanos, podemos saber, podemos entender y podemos decir el profundo amor y agradecimiento y valor que le da a las cosas espirituales, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo tenía en su corazón. Por haber hecho este cambio, por hacer esta decisión por voluntad propia. Él hizo esta decisión por una voluntad propia y así poder mirar las cosas de una manera altamente mejores, superiores. Es decir, conocer a Cristo. Conocer a Cristo es más, para el apóstol Pablo es más que conocer algo de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Cristo para el apóstol Pablo es lo que dice la frase, conocer a Cristo. El conocimiento que el apóstol Pablo tenía antes no le permitía, cuando era judío, todas esas cosas que él consideraba como ganancia, no le permitían este gozo, esta alegría, esta fortaleza de un conocimiento íntimo y poder llegar a ser cristiano. Un conocimiento íntimo, valioso y verdadero. Este nuevo conocimiento que el apóstol Pablo experimentaba cada día desde el día de su conversión, le permitía ganar a Cristo y estar en él. Estar en él. El versículo 8 dice, después de la frase, y conocer a Cristo Jesús mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Jesús. Ganar a Cristo y considerar como basura, en el original se cree que, bueno, la verdad es que no hay una fuente para saber con certeza de dónde viene la palabra basura. ¿O por qué usa la palabra basura? No hay de dónde se originó esta palabra. Pero se usaba, según los expertos, se usaba para referirse a la comida, las sobras de la comida echadas a perder. También se usaba para la basura e inclusive para señalar al excremento de los animales. Con esto podemos ver que el apóstol Pablo está considerando, está consciente, está gozoso en haber hecho este cambio y está saliendo por sus poros este gozo, pero quiere que los demás en la iglesia de Filipos y a través de los tiempos, en este caso nosotros, también busquemos, también lleguemos a este conocimiento de menos a más, este conocimiento progresivo. Es decir, ganar a Cristo y ser hallado en él. Esas dos frases son paralelas. Es un conocimiento continuo. El apóstol Pablo ya tenía un vasto conocimiento en estos 30 años.
no solamente por su entendimiento natural como ser humano, sino por las revelaciones maravillosas del Espíritu Santo. Pero él quería seguir conociendo. Su alma necesitaba seguir conociendo, seguir sondeando las profundidades del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, seguir ganando conocimiento. ¿Para qué? Para que cuando el apóstol Pablo llegue al fin de su vida en esta tierra, o que pudiera encontrar la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando él muriera físicamente, sea hallado en Cristo Jesús. Y ser hallado en Cristo Jesús no es que circunstancialmente, ocasionalmente nos encuentre como cristianos, no. Va mucho más allá, es mucho más profundo el ser hallado en Cristo Jesús. Miremos la vida del apóstol Pablo, sondeemos la vida del apóstol Pablo. El ser hallado en Cristo Jesús es cuando su vida se acabe, o que pudiera venir nuestro Señor Jesucristo, Él se encuentre bajo las bendiciones, bajo la gracia, bajo el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice el versículo 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No teniendo mi propia justicia, como él había hablado antes en el versículo 7, como judío. Además, notemos que él usa su persona, mi propia justicia. El judío, sus compañeros como judíos, él los menciona en el contexto, llegaban a esa conclusión, llegaban a ese error de tener una conclusión de su propia justicia, de su propio razonamiento o derivado de la fe. Además, el apóstol Pablo aprendió lo que muchos de nosotros sabemos, que por la justicia del Antiguo Testamento no nos puede justificar, porque para podernos justificar es necesario obedecer a la perfección el Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo dice que todos somos pecadores, incluyéndose él. Por eso, no teniendo mi propia justicia. Además, como dije anteriormente, él habla en su propia persona, mi propia justicia. La justicia que el apóstol Pablo busca es la que procede de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia que procede de Dios por medio de la fe. Y en este versículo se menciona 2 veces por medio de la fe. Primero procede de Dios por medio de la fe, después es por medio de la fe. Hay diferentes puntos de vista, diferentes comentarios, por qué se repite 2 veces la fe. Algunos dicen que la segunda fe en este versículo se refiere a la fe personal, otros concluyen otras cosas, pero es por la fe que procede de Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, y podemos decir con libertad la fe en lo que Cristo enseña en el Evangelio, porque el apóstol habla de el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. La palabra conocer es clave en este contexto, un conocimiento profundo, un conocimiento gradual de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, y conocerle a él, otra vez el énfasis que les decía, y conocerle a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Conocerle a él en este versículo 10 no es un propósito,
pero sí es una explicación o el resultado del hecho de ser hallado en Cristo Jesús. Cuando Cristo venga, o cuando el apóstol Pablo muera, como ya dije antes, conocerá a Cristo en toda su plenitud. No estando él en la tierra como cuando estaba escribiendo esa carta, él estaba en la tierra, conocía mucho acerca de Cristo Jesús, así había sido bendecido con muchas revelaciones maravillosas, pero conocerle a él es el fin, la meta, conocer a él en toda su plenitud, estar viviendo con nuestro Señor Jesucristo eternamente. En anhelo profundo del corazón del apóstol Pablo, apunta a una meta y un fin. Es un conocimiento progresivo, de menos a más, y hasta la culminación de esta vida, de la vida del apóstol Pablo en esta tierra, vivirá, mirará a Cristo, estará con él, será hallado en él por toda la eternidad. Eso es lo que nosotros también debemos de buscar. Cosas sencillas para entender, para enseñar, pero debemos dedicarnos, debemos de consagrarnos para buscar esto, porque es un gran incentivo, es una gran fortaleza para luchar y aún para soportar las adversidades de esta vida. Ser hallado en él también es conocer el poder de su resurrección, según el versículo 10. Ser hallado en él también es conocer el poder de su resurrección, es decir, poder dinamita, con esa potencia, con esa fuerza. Es de un conocimiento profundo, maduro. En Efesios capítulo 1, al cual les invito que vayamos allí porque creo que es importante que leamos. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo está orando por la iglesia en Éfeso, la iglesia de Colosas y muchas otras iglesias para que tengan un conocimiento maduro, profundo, un mejor conocimiento. Efesios 1, 19 y 20, la oración dice: el cual, leamos desde el 18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, lo que estamos hablando, de su poder, para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Versículo 20. El cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. Es decir, al conocimiento que ya tiene, hay que agregarle más conocimiento, nunca bajar la guardia. Siempre agregar más conocimiento. Ese era el anhelo de el apóstol Pablo. Eso era lo que él deseaba. Por eso él habla de este cambio, de esta nueva visión, nuevo punto de vista de ver las cosas. Cuando los cristianos, el apóstol Pablo fue bautizado, somos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Se realiza en el sentido espiritual nuestra muerte espiritual, morimos al pecado. Se realiza la resurrección, resucitamos con él para vivir una vida nueva.
Es ahí donde comenzó la vida nueva del apóstol Pablo. Es ahí donde él comenzó a aprender, a conocer el valor de estar en Cristo y de conocer a Cristo de menos a más. Pero notemos una cosa. Cuando una persona es bautizada, es el comienzo de una nueva vida, no es el fin. Y el apóstol Pablo ya tenía 30 años aproximadamente de esa vida, pero seguía caminando, seguía esforzándose para el fin, para la meta. Los cristianos y el apóstol Pablo ya conocían en diferentes medidas. Seguramente el apóstol Pablo conocía mucho más que muchos de sus contemporáneos acerca del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo seguía buscando un conocimiento más rico y más profundo. El apóstol Pablo, seguía sondeando, investigando, tal vez las escrituras antiguas y lo que tenían del Nuevo Testamento para conocer el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un conocimiento rico y profundo, porque este conocimiento del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una parte vital, fundamental, que puede avivar nuestras vidas cristianas, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, para que nadie se quede sin llegar a la meta cuando moramos o venga nuestro Señor Jesucristo. Ser hallado en él también es participar en sus padecimientos, según el mismo versículo 10, participar en sus padecimientos. El conocimiento del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo da también la fortaleza y el ánimo para soportar los sufrimientos por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y por qué no decirlo, aunque esto es una aplicación, cualquier sufrimiento que tengamos en nuestra vida como cristianos. Es claro que el Señor Jesucristo sufrió todo lo que fue necesario para la redención del ser humano. El apóstol Pablo no quiere ayudarle, tampoco nosotros vamos a ayudarle a nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el tema aquí. No se refiere a esa clase de sufrimiento, sino a sufrir en nuestra vida como cristianos. Pero el apóstol Pablo continuamente, él no bajaba la guardia. Él seguía aprendiendo, continuamente estaba llegando a ser como Cristo. Llegando a ser como Cristo. Lo que le daba a él la fortaleza de soportar los sufrimientos que él pasó. Era conocer, lo que le daba esa fortaleza era conocer el poder de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos da la garantía de que si vivimos la vida así como Él la está viviendo, vamos a resucitar para estar eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Pasemos por favor al versículo 11. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El apóstol dice claramente que su anhelo, cuando estaba escribiendo esta carta y está invitando, animando, usemos la palabra contagiando a los hermanos de Filipos para que hagan lo mismo, que lleguen así, que se porten así. Su anhelo es llegar a la resurrección de los muertos. Lo que él mismo dice, ser hallado en él cuando Cristo venga, cuando el apóstol Pablo muera. Es posible que en esta carta los judaizantes reclamaran que tuvieran ese conocimiento y que se los podían transmitir a los demás hermanos,
Pero el mismo apóstol Pablo dice aquí en el versículo 11, a fin de llegar a la resurrección de los muertos, y el versículo que sigue dice, yo no reclamo haberlo ya alcanzado, estoy en la carrera, estoy en el estadio, como dice Hebreos 12, estoy en eso. Hasta este punto, nosotros podemos ver el sentir del apóstol Pablo. Continuemos un poquito más adelante, rápido, porque el tiempo nos gana. Dice el versículo 12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Esta palabra perfecto en este versículo quiere decir ya haya llegado a estar con Dios por una eternidad. Esa es la definición de esta perfección en este versículo. El apóstol Pablo llegó a ese punto. En esta carta a los filipenses todavía no ha llegado, pero en segunda de Timoteo capítulo 4, el versículo 6, él ya canta victoria, pero en Filipenses no. Dice, segunda de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Ya voy a morir. ¿Cómo le encontró la muerte? Dice el versículo 7, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora aquí sí dice con toda confianza, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí sí, ya Cristo le había dicho, y él lo decía con confianza porque Cristo se lo había revelado, el Espíritu Santo se lo había revelado. Ya llegó a la perfección, la corona era de él por la gracia de Dios. Pero aquí estaba en el camino y el anhelo de él era llegar allá. No que ya lo ha alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio. Esto es importante, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, aquí ya no es lo mismo, sino maduros, tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, aunque nuestra lección es hasta el versículo 14, me voy a atrever a seguir un poquito más. Aún entre los hermanos maduros puede haber pequeñas diferencias. No hay problema, dice el apóstol Pablo. Dice el 15, así que todos los que somos perfectos, maduros, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Dios se encarga de ayudar, de seguir ayudando a todos. Versículo 16, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado, la regla. Es decir, amados hermanos, el evangelio. La regla es el evangelio. Como conclusión tengo aquí yo. Hemos visto el gran anhelo del apóstol Pablo en los versículos 8 al 11. Quiere ganar a Cristo. Quiere ser hallado en él. No por su propia justicia o la justicia de la ley, pero sí por la justicia de Dios bajo la base de la fe en Cristo Jesús.
quiere conocer a Cristo, pero como una meta, como un fin, como un propósito en el cielo eternamente viviendo con Él. Ser hallado en Él es también participar en sus sufrimientos y siendo fortalecido con el progresivo conocimiento del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ser como Él en su muerte. Solo de esta manera será posible para Él, y yo digo para todos nosotros y ustedes, hermanos, obtener o llegar a la resurrección de los muertos, vida eterna. El apóstol Pablo en este contexto todavía no había llegado a este punto de victoria final. Pero vemos con claridad que en Timoteo llegó. Yo no sé, hermanos, pero a mí me anima mucho esto. Siento algo en mi corazón y lo quise compartir con ustedes porque es contagioso para bien. Gracias a todos. Gracias por su buena atención y que Dios los bendiga. Muchas gracias, mi hermano Javier, por su exposición y mensaje. La verdad es que cada vez que nosotros entramos en el terreno de analizar, ¿verdad?, el ministerio de Pablo, nos encontramos siempre con tremendas sorpresas, ¿no?, que nos ayudan y que nos exhortan siempre a mantenernos firmes en el camino del Señor. Así que muchas gracias, mi hermano, por el estudio, por el mensaje. Vamos a ir en una oración para luego dejar el espacio a algún hermano o hermana que quiera aportar algo en torno al estudio, ¿verdad? Siempre es importante poder reflexionar en torno a lo que se plantea y a lo que se presenta. Así que voy a pedir a mi hermano Marcelo, si es posible, hermano Marcelo, si nos puede guiar en la oración de cierre para luego pasar a la etapa de las preguntas o comentarios. Oremos. Amén. Oremos al Señor. Señor, le damos gracias por la palabra recibida, que es tu palabra, Señor, por intermedio de nuestro hermano Javier. Bendícelo a él, a su familia. Él ha dedicado tiempo para ti, como tú le has dedicado tiempo a él. Y mira en lo que ha ocupado su tiempo, Señor, en entregarnos un mensaje que en esta tarde él ha sido tu voz, y te damos gracias porque tú le has dado las palabras y la forma tan clara de explicar tu palabra para que nosotros nos animemos y nos reconfortemos, sabiendo de que gracias a tu voluntad hemos podido entender cada día, reunidos en esta plataforma y en otras también, lo que es el mensaje pleno de tu palabra. Bendícenos a todos los que estamos en esta plataforma, especialmente a nuestros hermanos que la dirigen, porque ellos hacen grandes esfuerzos por querer compartir y expandir tu verdad pura y santa. Una vez más te damos gracias porque has concedido un día a cada uno de nosotros y nos has acompañado en todas las actividades que hemos realizado. Queremos agradecerte por la misericordia, por esa paz que tú nos das, Señor, por ese cuidado, por esa protección. Y queremos rogarte nuevamente, como todos los días, por todos nuestros hermanitos, que no es que tú los hayas olvidado, sino que están pasando momentos difíciles, pero sabemos que tú estás a su lado y que esto va a reconfortarlos, va a animarlos, porque muchas veces pensamos que porque somos tus hijos no podemos sufrir. Y mira lo que hemos aprendido hoy día, el sufrimiento de Pablo por querer hacer tu voluntad, el trabajo de él, y eso nos anima, Señor, sabiendo que esta tarea no es fácil. Por eso, Señor, te pedimos por nuestros hermanitos para que tú los acompañes en sus debilidades, en sus problemas, en sus dificultades, en sus enfermedades y en todo lo que tú siempre has estimado, Señor, en modo de nuestra protección. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Marcelo. Bueno, tenemos un espacio de tiempo para poder participar, en aportar en torno al estudio o hacer alguna consulta, que el hermano Javier con mucho gusto va a poder tener el espacio para responder. Así que el que quiera aportar o decir algo en torno al estudio, pues puede desmutar su micrófono y darme el aviso para dar la palabra. Hermano Néstor, por allá. Buenas tardes a todos primero. Quiero mencionar gente que estaba en el Facebook, que están oyendo ahí. Habían 13 personas: María Mojica Agüero, Elber Mendoza, Ivonne Silva, Betsabe Sánchez, perdón, me equivoqué. Andrés Pong, María Mojica Agüero, Milka Sánchez Mesa, Lili Gus, Ramón Herrera, Alicia Zamora, David Muñoz, María Nicolasa Ramos. Y María Nicolasa Ramos, todos mandan saludos, bendiciones y todo eso. Pero María Nicolasa Ramos, ya que el hermano está preguntando, el hermano Oscar, dice: bendiciones, hermanos. Quiero hacer una pregunta con comentario. El apóstol Pablo dice en el capítulo 3 algunas cosas que hacía en el judaísmo y que las deja por seguir en la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo ha perdido todo. Hermanos, pero hoy día veo que muchas cosas hacen por cumplir varios pastores lo del Antiguo Testamento. Yo personalmente me gustaría saber en lista específica qué no se debe cumplir del Antiguo Testamento y qué se debe hacer del Nuevo Testamento. Pues parece que muchos estamos errando y todavía conservando esas tales basuras de que habla el apóstol Pablo. Agradecería, hermanos, si algunos si algunos me orientan. Sería bueno listas específicas para no errar con esas basuras. Disculpen, hermanos. Gracias, Dios de sabiduría. Hay personas que lo están viendo todavía: Lili, Gus, Ramón Herrera, etcétera. Ya, Andrés Pong, el amor de Cristo nos constriñe, dice Andrés Pong, y cita 1 Corintios 5, verso 12 al 14. Ese motivo y con ganas de compartirlo. Gracias por su lección, hermano Javier. Hermano Javier, ahí tiene un trabajito, si no lo tenía, para responderle a la hermana María Nicolasa Ramos, que tengo entendido que es de Colombia. Sí, me parece. Muy bien. ¿Está encendido mi micrófono? Sí, correcto, sí. Oh. Sí, hermano. Bueno, voy a María Nicolasa Ramos, creo que es. Sí. Sí, hermano. Bueno, primeramente agradecer el interés y la pregunta de la hermana. Sería muy difícil dar una lista específica, pero pienso yo que hay algo muy útil y muy convincente para entender qué es lo que debemos de practicar y qué es lo que no debemos de practicar. La verdad es que existen dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y creo que una de las cosas que debe estar siempre en nuestra mente es que fue Dios el que estableció los dos testamentos. Y fue Dios el que decidió qué poner en el Nuevo Testamento. Fue Dios el que decidió qué sacar del Antiguo Testamento y pasarlo también como estaba al Nuevo Testamento. Ejemplo, uno de los ejemplos, el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera. Lo pasó así como está al Nuevo Testamento. Hay algunas cosas que Dios simplemente no quiso que estuvieran en el Nuevo Testamento. Ejemplo, algunas selecciones de animales para que se comieran el sábado, el diezmo, la música instrumental, fue Dios. Recordemos que fue el Espíritu Santo el que dio
la habilidad a la hermandad en la iglesia primitiva por dones milagrosos de tener el don de discernimiento para distinguir entre lo falso y verdadero. De esa manera, Dios escogió qué dejar en el Nuevo Testamento y qué no dejar. Y algunas enseñanzas nuevas, algunas son modificadas, otras son regresadas a su estado original. Entonces, en palabras pocas y creo que claras, y espero que sirva, todo lo que está en el Nuevo Testamento es la lista específica la que debemos de obedecer. Simplemente. Y si algo está repetido en el Nuevo Testamento que estuvo en el Antiguo Testamento, lo debemos de obedecer. Si algo no está, que estuvo en el Nuevo Testamento y ya no está en el Antiguo Testamento, perdón, y ya no está en el Nuevo, no debemos. Es decir, el Nuevo Testamento. Ok, muchas gracias, hermano Javier. Yo entiendo que de repente es complicado tener una lista, ¿no? Pero hay que profundizar, porque efectivamente algunos movimientos religiosos, desgraciadamente, mezclan, ¿no?, los testamentos, pero lo mezclan con un interés humano, no con un interés, hablemos, espiritual. Así que si de repente la hermana María quiere por interno mandar su correo, algún contacto para poder responderle quizás con mayor detalle si es que no le ha quedado muy claro, a pesar de que yo creo que sí lo ha sido, con gusto le podemos, responder por correo electrónico. No sé si habrá alguna otra consulta, hermano, algún aporte en torno a la exposición. Hermano Néstor, tú me estás señalando. ¿Tienes que desmutar tu micrófono? Sí. Ahí. Sí. Dice Carlín Rodríguez, saludos mis apreciados hermanos, Dios siga bendiciendo su gran labor de impartir la palabra por medio de por este medio. Luego dice aquí Herrera, hermano Ramón Herrera, saludos mis hermanos, bendiciones de Dios para cada uno de ustedes, es un placer escuchar la palabra de Dios. También está Betsabe Sánchez allí, está viéndolo, y así hay muchos más. Gracias a todos, quiero darles, los que están siguiéndonos en Facebook, ¿ya? Y los que están también presentes en la plataforma, por el buen deseo de oír la palabra de Dios en toda su pureza. Hermano Oscar. Ok, hermana Rosa, usted está levantando ahí la manito azul. Díganos, desmute nomás su micrófono y ningún problema le podemos escuchar. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, mi hermano. Quiero hacerle una consulta al hermano porque estaba predicando. Sí, díganos. Yo no sé si escuché mal o tomé mal la idea que dijo él que Cristo iba a venir cuando Pablo muriera o no. O escuché mal, yo no entendí la idea. No, tal vez no expliqué bien, hermana Rosa. No, el apóstol Pablo simplemente cuando él dice que quiere ser hallado en Cristo, el anhelo de él era que ya sea que él muriera, quería ser hallado en Cristo, o que Cristo viniera, quería ser hallado en Cristo. Obviamente, Cristo no vino en la vida del apóstol Pablo. Tal vez no me expliqué bien, hermano. Era un deseo que tenía Pablo en su corazón. No necesariamente, sino que el ser hallado en Cristo, en el versículo que estudiamos, el ser hallado en Él, era el propósito de Él, vivir toda la vida fiel a Cristo, y cuando Él muriera o viniera a Cristo, estar eternamente con Él. Yo creo que es el deseo de todos, por hermano. Muchas gracias, hermano. Entonces yo entendí mal.
yo pensé que cuando iba a ser la Sí. segunda venida de Cristo, dije yo, ¿cómo eso ya? Pero lo entendí mal yo también. Ahora me quedó claro, hermano. Gracias. Ok, hermana Rosa, qué bueno que haya clarificado, hablemos, la inquietud. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, hermanas, en torno a lo que es el tema? ¿Algo más que señalar? 9 en punto. Las 9 en punto. Bien, hermanos, yo creo que entonces ha sido bastante profundo el tema. Mañana tenemos también un estudio que lo traerá nuestro hermano Mario Arellano, así que mañana vamos a escucharla atentamente, así como lo hicimos hoy día con el hermano Javier. Hermano Javier, muchas gracias por su, hablemos, compañía, por su apoyo. Que Dios le bendiga, hermano. Y a ver, hermano Salvador, parece que está ahí señalando, ¿sí? Antes de que nos vayamos, ¿puede desmutar su micrófono? Sí, hermanos, buenas tardes. Sí, no, yo nomás quería agradecerles, hermanos, por el trabajo que hacen y saludarles nuevamente. Que Dios los bendiga, hermanos. Bueno, hermano, un abrazo grande a la distancia. Bien, hermanitos, Igual. que Dios los bendiga a todos. Es acto, y si Dios así lo quiere, mañana nuevamente estaremos a las 20 horas, horario de Chile, nuevamente reunidos a través de este medio. Saludos también a todos nuestros amigos y